Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos de muchos terrenos que se van a modificar. Vamos a tener ethics washing o lavado de ética, porque el futuro de la gobernanza tecnológica depende del conflicto entre la inteligencia artificial y la ética. Pues vamos a hablar de qué significa eso. Vamos a darle seguimiento a este desafortunado conflicto bélico que está ocurriendo, pues bueno, iba a decir en Irán, pero en varios lugares del mundo. Vamos a tener territorio BCI, es decir, la interfaz entre las computadoras y los implantes cerebrales, el cerebro humano. Vamos a ver qué está haciendo China al respecto y la verdad es que está súper interesante. Pronto tendremos todos un implante cerebral, quién sabe, pero vamos a investigar un poco de eso. Y una nota que se llama Están aprendiendo, porque Xiaomi incorporó robots a sus líneas de producción, pero aún están aprendiendo y podrían ir por el café. O sea, como buenos pasantes, los mandan primero por los encargos y luego ya cada vez cosas más importantes. Así que de eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí está puesta la mesa. Muy apetitoso lo que tenemos que platicar el día de hoy. Obviamente el mundo sigue moviéndose cada vez más rápido, así que rápidamente le vamos a entrar a la información, no sin antes presentarnos. Nosotros somos los Tecnófagos, yo soy Ricardo Maza y aquí está con nosotros también mi querido amigo experto en tecnología, Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar grabando una vez más contigo. Estábamos comentando ahorita fuera del aire que lo hemos estado haciendo con mucha frecuencia porque ahora el que se va de viaje voy a ser yo. Sí. No de vacaciones, voy de trabajo, pero me ausentaré unos 10 días. Vamos a ir de nuevo a China. Esperamos mandarles mucho material de lo que veamos allá en temas de tecnología. Y bueno, por eso estamos aquí adelantando algunos episodios, pero regresando esto se va a poner mucho más interesante. Sí, oye, va a estar muy bueno. La verdad es que esos viajes a China han sido bien interesantes porque pues gracias a algunos amigos de diferentes empresas hemos podido conocer pues lo que está pasando y cómo China ha sido siempre un especialista en dejar regiones y ciudades enteras dirigidas a diferentes industrias, evidentemente muchas de ellas a la tecnología, como es el caso de Shenzhen, que es bueno, yo una ciudad que tuve oportunidad de visitar. Tú ahora vas a... Igual a Shenzhen y a Dongguan, que está próxima, que es el Silicon Valley de Asia. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de hecho un poquito de eso, pero bueno, pues vamos a entrarle entonces a las notas y ya hablaremos entonces bastante de China, porque pues cuando se habla de tecnología y de inteligencia artificial hay que hablar de China. Pero vamos a hablar entonces de esto que es el lavado ético, el ethics washing. El conflicto entre Anthropic y el Pentágono, Bernie, se ha hablado, pocas cosas han acaparado más los reflectores últimamente que este conflicto y pues es una lucha fundamental por determinar ¿quién va a fijar los límites éticos del uso militar de la inteligencia artificial? Ya que no hay una legislación clara y actualizada y además, pues obviamente los sistemas de inteligencia artificial se están volviendo cada vez más potentes, cada vez integran más profundamente a las operaciones de seguridad internacional. La brecha entre la capacidad tecnológica y la supervisión democrática pues se ha ampliado y se ha detonado una conversación muy trascendente. Entonces, cuando los estados pues renuncian a regular con el fin de poner límites a la inteligencia artificial, pues no se puede esperar que las grandes corporaciones tecnológicas se impongan límites voluntariamente, que se autorregulen, ¿no? Eso nunca ha pasado, sobre todo cuando eso amenaza pues el negocio, ¿no? Los márgenes de beneficio o incluso una posición estratégica. Entonces, a lo largo del último año, con este boom de inteligencia artificial aplicado ahora además a temas bélicos, pues varias grandes tecnológicas han renegado de sus compromisos éticos previos. Decían, bueno, sí, éramos muy buena onda, pero ya se nos olvidó, para asegurar contratos militares muy lucrativos. Incluso si una inteligencia artificial generativa segura
fuera un objetivo genuino dentro de las grandes tecnológicas, pues la verdad es que estamos viendo que esto es muy difícil de alcanzar. Anthropic es el mejor ejemplo de esto. El motivo es la existencia del problema técnico de las llamadas alucinaciones, estas respuestas falsas que se presentan con aparentemente coherentes. Y este problema pues no puede eliminarse por completo porque es totalmente inherente a la arquitectura probabilística de los sistemas. Entonces, en un contexto militar, pues digo, no es lo mismo que alucine Cloud cuando me está ayudando a hacer un guión para un video que cuando alucina cuando se trata de una estrategia militar. Y que se puede traducir en errores de identificación, en la selección de objetivos, en consecuencias muy importantes y irreversibles. Podrían costar vidas. Entonces, pues bueno, esto además puede provocar escaladas de conflictos armados. Esta situación, Bernie, pues nos plantea una cuestión muy importante, sobre todo para los países democráticos, aunque yo pensaría que en realidad para todos. ¿Cómo equilibrar esta seguridad, este poder tecnológico y los derechos fundamentales? O sea, si las empresas no tienen límites éticos porque pues, están muy presionados económicamente porque tienen que perseguir un margen y al final pues, son un negocio, y entonces no tenemos esas salvaguardas, ¿cómo pedir pues justo estos guardrails, estos límites para una industria que por sí sola no se va a regular porque, insisto, ninguna lo ha hecho nunca históricamente y los gobiernos van muy lento para poderlas regular, incluso tampoco quieren? ¿Qué ves ocurrir entonces a partir del conflicto bélico que estamos viendo ocurrir en Irán en términos de legislación o autorregulación del uso de inteligencia artificial como una fuente pues como una fuente bélica, déjame decirlo así? Sí, pues mira, creo que ya lo habíamos abordado en alguno de los episodios pasados y la respuesta corta, todo lo que comentas es cierto y me parece a mí que es inevitable, ¿no? Las tecnologías, al menos las más recientes, recordaremos que cuando aparece la computadora electrónica, tal vez no tanto los mainframes, porque esos estaban muy restringidos por los altos costos que tenían y las enormes implicaciones en su utilización, pues solo para los gobiernos, grandes compañías, etcétera. Pero sin lugar a duda, cuando aparece la computadora personal, hay una gran expectativa en el mundo de que es una herramienta muy potente y que nos va a dar mucha libertad a todos. Y pues lo que acabó sucediendo es que aparecieron otra vez algunas pocas compañías que consolidaron el mercado, ¿no? Los fabricantes de hardware, de dispositivos, no se diga del software, nació la industria del software muy lucrativo. Sin lugar a duda, Microsoft ahí tuvo una posición muy importante, ¿no? Y luego cuando aparece el Internet, pues algo muy similar. Parece que es una red global, prácticamente sin costo, no es de nadie, no tiene restricciones, puedes escribir lo que quieras y todo el mundo puede leer lo que quiera, pero conforme se va desarrollando, vuelve a aparecer un incentivo económico y sucede lo mismo, ¿no? Aparecen estas grandes compañías como Google, lo que en su momento fue Facebook, Twitter y muchas otras. Y otra vez, por intereses económicos, como bien lo apuntas, se vuelve a consolidar. Me parece a mí que la inteligencia artificial no es la excepción. Está pasando exactamente lo mismo. El caso de Anthropic es muy curioso, ya lo decía yo el otro día, porque Anthropic accedió a que el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Defensa, utilizara los modelos de Claude. Tan es así que la nota que referenciamos el episodio pasado, o 2 episodios atrás, hablábamos de cómo la logística del bombardeo y los ataques dirigidos contra el ayatollah en Irán, pues prácticamente fueron totalmente orquestados por una inteligencia artificial y no por cualquiera, por la de Claude. Ahora, ¿dónde está el conflicto particular de Darío Amodei y la compañía ahora que pues se está confrontando con el gobierno de Donald Trump? Pues tal vez en otros matices que no necesariamente están hablando del uso en general. Y cuando le escarbas un poquito a la industria, a entender quiénes están participando, por ejemplo, déjame darte un dato muy interesante. Sí. Desde hace unos 15 o 20 años, sobre todo cuando aparecieron los sistemas distribuidos y más lo que es cloud, apareció un contrato que es el Joint Warfighter Cloud Capability, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Caray, eso sí, nunca lo había oído. Ajá. En su momento era un contrato hasta por $9,000 millones. Y las empresas que participan de ese contrato, es decir, entregan sus servicios
a cualquier cosa que haga el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues nada menos y nada más que son compañías como Amazon, Google, Microsoft, Oracle y muchas otras, ¿no? The usual suspects. Ajá. The usual suspects, ¿no? Y ahora tú lo decías la vez pasada, en este conflicto con Anthropic en particular, ¿quiénes están firmando los contratos con el Departamento de Defensa? Pues OpenAI, xAI, que es Grok, atrás de Elon Musk, que se supone que estaba peleado con este señor, pero pues no es así. ¿Quién está detrás de OpenAI? Pues son inversionistas AWS, Microsoft, etcétera, etcétera. Es como el club de Toby, ¿no? Son los mismos pocos actores donde el fondo de este asunto me parece a mí que siempre va a ser un interés económico. Y luego tal vez hay un sesgo. Yo también percibo un poco de subjetividad en muchos de estos comentarios, tal vez muy exagerados, déjame decirlo de esa manera, por la prensa, que siempre trata de hacer estas cosas sensacionalistas con cualquier tecnología nueva. Lo inmediato es, te voy a dar una lista de cosas negativas o problemas que podrían suceder. Lo cual es cierto, ¿no? Es una tecnología muy nueva, se está probando, particularmente es probabilística, tiene este problema de las alucinaciones y podría haber errores en estos cálculos o en estos objetivos militares, que es muy importante, pues porque de ello dependen vidas humanas. Pero me parece a mí que igual que la conducción autónoma, conforme la tecnología madure, se va a ir sofisticando, se va haciendo más precisa y vamos a llegar sin lugar a duda a un punto donde digas el famoso dilema que plantean, ¿no? Oye, ¿qué pasa si un automóvil conducido por una inteligencia artificial se ve involucrado en un accidente donde se pierden vidas humanas? ¿Quién es el culpable, ¿no? ¿El fabricante del automóvil? ¿El fabricante del modelo de inteligencia artificial? ¿El conductor del automóvil? ¿El Estado? Nadie, lo que tú quieras, ¿no? Pero tal vez eso no es lo importante. Lo importante, hablando de ese ejemplo de la conducción autónoma, es que hoy, 2026, ya está comprobado que los pocos coches que hay en el mundo que se conducen de manera autónoma, pero digo poquisísimos, cuando ves el total de los automóviles que circulan en todo el mundo, el índice de accidentes fatales y no fatales es abismal el número de conducidos por humanos que el de conducidos por las máquinas. Entonces, este fenómeno de la mente humana, la psique, de cómo nos comportamos, va a estar presente siempre, ¿no? Alguien va a decir, oye, es que si lo conducen solamente los humanos, voy a inventar, fallecen 1,000 personas en X periodo de tiempo, ¿no? Oye, y si solo lo conducen las máquinas y los modelos de inteligencia artificial que no son precisos y de repente alucinan, oye, pues en vez de 1,000 se mueren 10. Es una diferencia de 100, ¿no? Sí, claro, pero el hecho de que alguien atropelle a alguien en Kuala Lumpur no aparece, no te va a salir en tu Twitter, en tu X. En cambio, que un coche autónomo se desconchinfle y atropelle o se muera alguien en un accidente de un coche que se estaba gobernando solo, bueno, parece la noticia más grande del mundo y se entiende por la dimensión y por lo que estamos entendiendo y lo que estamos aprendiendo a hacer. Claro, o sea, digo, lo dimensiono dentro de lo que es, pero entiendo tu punto. O sea, muchísima gente le tiene miedo a los tiburones y resulta que tienes muchas más probabilidades de que te mueras por un piquete de mosquito que... Correcto. Que por una mordida de tiburón, ¿no? Entonces, claro, sí. Tendemos a dimensionar lo que nos parece más escalofriante. Absolutamente. Y aparte, digo, por poner otra analogía, cuando empezó el automóvil, claro que había mucho temor porque pues era una máquina de 1 tonelada, 2 toneladas de peso, impulsada por un motor de combustión interna que podía tomar mucha velocidad y si alguien se distraía o había un accidente, pues lo mismo, ¿no? Alguna persona podría salir herida o haber una fatalidad. Incluso por ahí hay unas fotografías que en algún lugar llegaron a proponer que fuera una persona a bordo del automóvil con una bandera que en cada esquina se bajara para decir que iba a pasar el coche, ¿no? Y claro, cederle el paso a los peatones. ¿Qué sucedió con el tiempo? Que eso no fue práctico y la gente se acostumbró al uso del automóvil por las enormes ventajas que tiene, muchas económicas, muchas de comodidad, de trasladarte de un punto a otro, etcétera. Y hoy en día, pues ese no es un problema. Yo aquí, sin subestimar este problema, creo que lo que pasa es que esta generación, los que estamos vivos en este momento,
pues estamos conociendo esta tecnología, es como magia, es inentendible cómo una máquina se puede manejar sola. No aceptamos que eventualmente esos algoritmos van a manejar mucho mejor que cualquier ser humano. Eventualmente, en algunas partes de las ciudades más desarrolladas del mundo, el tráfico solamente va a estar autorizado para coches autónomos. Fíjate, por ejemplo, el otro día una persona, un colega de la industria de la tecnología me decía, oye, ahora que fue el Año Nuevo en China, este famoso año del caballo, el caballo de fuego, ya sabes que mucha gente se mueve dentro del país, ¿no? Van a ver a la familia, todas estas cuestiones. Claro. Y las carreteras están muy saturadas de tráfico, las casetas, etcétera. Entonces, en algunas ciudades, precisamente como Shenzhen, Shanghái, estas grandes urbes muy tecnológicas, ya se nota en las calles los vehículos que traen luces de color azul. ¿Y por qué traen luces de color azul? Porque el gobierno de China ya se adelantó a todos los demás del mundo y ya reguló que cualquier automóvil que se esté conduciendo de manera autónoma tiene que tener en el exterior una luz azul para que la gente sepa que ese coche se conduce de manera autónoma. Y así van a ir evolucionando las cosas en el resto del mundo. Claro. Y un día lo normal va a ser estar en un vehículo 100% autónomo. Y algo muy extraño va a ser conducir un vehículo como los que conducimos ahora nosotros. Que esté gobernando un automóvil, claro, sí. Exacto, es como si yo en la Ciudad de México pretendo ir de mi casa, que está al norponiente de la ciudad, a Santa Fe, donde trabajo, a caballo, ¿no? Seguramente ni llegaría. No, yo creo que llegarías más rápido que en coche. Bueno, eso podría tener una ventaja. No, pero imagínate lo extraño que sería circular por el periférico, por el Paseo de la Reforma, claro. A un tipo arriba de un caballo. Dirías, oye, ese tipo está loco, que alguien lo saque de aquí, se va a hacer daño, le va a hacer daño a alguien, ¿no? Sí. Igual de absurdo va a ser un momento en donde todos los automóviles van a ser autónomos, ¿no? Entonces, regresando a la nota del tema bélico, pues es un tema muy duro. A nadie le gusta que haya guerras. Ojalá las guerras se terminaran por completo. Ojalá este mundo estuviera lleno de paz y ningún gobierno tuviera ejércitos. Pero pues parece que eso es intrínseco al ser humano y no lo puedes quitar por miles de razones. Y entonces, mientras haya ejércitos y mientras haya intereses de por medio y haya cosas que defender, pues la tecnología, los países la van a usar, ¿no? Fíjate, otro dato interesante, un billonario que tú conoces muy bien, Eric Schmidt, fue director de Sun Microsystems y luego estuvo muchos años en Google, con toda la expansión de la compañía. Bueno, fue CEO, fue presidente, luego volvió a ser CEO, luego no sé qué, luego asesor, o sea, hizo ahí hasta barrer, hizo... Exacto, le entra todo. Sí. Y obviamente ahorita es un inversionista muy importante, es un promotor de la tecnología, particularmente de la inteligencia artificial, y tiene varias charlas muy visionarias diciendo lo que viene y advirtiendo de las cosas que tenemos que prepararnos, ¿no? Bueno, este señor nada menos y nada más tiene una inversión en una compañía que se llama White Stork y esa compañía se dedica a hacer drones kamikazes. ¿Y para qué quieres tú un dron kamikaze? Pues para vendérselo a un ejército y le pones unas bombas, unos explosivos al dron y entonces pues puedes utilizarlo de manera autónoma y puede ser otra vez ataques totalmente dirigidos, focalizados, que lo que voy a decir va a sonar absurdo porque imagínate dentro del contexto de una guerra, pero igual y en una de esas en varias décadas se muere mucho menos gente por usar esta tecnología. Sí, claro. Que si siguiéramos agarrándonos a balazos y espadazos y cuchillazos, ¿no? Como se hacía en el pasado. Correcto, yo digo, está brutal lo que comentas, no tenía idea de eso, pero además el nombre, ¿no? O sea, White Stork, que pues el stork es una cigüeña, ¿no? Entonces, una cigüeña blanca que remitiría a algo que tiene que ver con traer bebés al mundo, con la vida. ¿no? Algo más bonito y de estos drones kamikaze. Mira, Eric Schmidt tiene una cosa particular que es la primera persona que logró hacerse billonario en dólares, o sea, lograr una fortuna personal de más de $1,000 millones sin ser ni el fundador ni el heredero de una empresa, o sea, siendo un ejecutivo. Correcto.
logró ese nivel de lana simplemente porque pues, fue el que les ordenó el negocio a Larry y a Sergey, ¿no? Cuando Google empezó a... Entonces les digo, mira, a ver, son muy inteligentes, chavos, pero lo que es la administración no le saben, entonces yo les enseño cómo se hace esto, y pues por la compensación que empezó a tener por justo organizarles la casa a estos chicos, pues logró tener una valoración personal de $1,000 millones. Entonces, pues hay que ponerle atención a lo que diga el señor porque algo sabe. Entonces, pero sí está brutal su nuevo startup, ¿eh? Qué barbaridad. Oye, y ahorita que mencionas esto de gente que hace mucho dinero sin ser el fundador, seguro viste la noticia esta semana de Sundar Pichai, que le acaban de dar un paquete compensatorio claro, como CEO, sí. cercano a los $700 millones, ¿no? Que si hace bien el trabajo y llega a las metas que le están poniendo, pues en unos cuantos años va a entrar al club de los su aguinaldo millonarios, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, ya que estamos hablando de chismes, antes de pasar a nuestra siguiente nota, rapidísimo les comento, seguro lo habrás visto, Bernie, pero una persona que admiramos mucho aquí en Tecnófagos y sobre todo hay que ponerle mucha atención, es a Yann LeCun, que fue director de AI en Meta, y luego acabó medio de Play, total, pero es una persona que con una perspectiva muy interesante de la inteligencia artificial, luego se anda agarrando a trancazos con todo el mundo, es bastante belicoso, y ahora tiene justo un nuevo emprendimiento que lo acaban de anunciar, bueno, acaban de sacarlo al mundo, se llama AMI Labs, y anunciaron, hablando de fortunas y tal, que terminaron ya su primera ronda de financiamiento mundial. Están lanzando esta startup Advanced Machine Intelligence o AMI Labs. Fíjate, en su ronda de semilla juntaron 1,000 y fracción de millones de dólares. Una de las más grandes de la historia, y dice, y seguramente la más grande para una compañía europea. Y todavía pone abajo, estamos contratando. Entonces, por si quieren mandarle ahí su currículum. Hay que mandarlo. Sí. Entonces, una compañía que está muy interesante porque justo están hablando de crear una nueva visión de AI con sistemas que entiendan el mundo, que tengan memoria persistente, que no le tengas que estar recordando cada vez que haces o a qué te dedicas, que pueda razonar y planear. En fin, interesante lo de AMI Labs, seguro van a dar mucho de qué hablar y bueno, pues siguiendo con el tema de los chismes. Pero bueno, vamos con más notas y más información y vamos a hablar de implantes cerebrales, Bernie. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Y es que en el tema de los implantes cerebrales, pues digo, lo hemos platicado aquí muchas veces, Elon Musk ha llevado la mano desde hace mucho, pero ahora China dice, no, a ver, espérate, vamos a ver cómo le ganamos y cómo lo rebasamos por derecha. Traen como siempre, China trae una hoja de ruta nacional, fondos públicos, 50 ensayos clínicos. Entonces ahora lo que quieren es consolidar antes de 2030 una industria de interfaces cerebro-computadora, lo que se llama BCI, Brain Computer Interface, con cadena de suministro propia. Estos BCIs pues son sistemas básicamente que permiten la comunicación entre el cerebro y un dispositivo externo. Lo hemos visto con estos implantes del tamaño de una moneda que hace Elon Musk. Entonces, pues con una computadora o una prótesis, a través de señales neuronales que codifican y transforman en comandos los impulsos cerebrales, ¿no? Cuando se implementan bien, y como lo ha hecho Elon Musk y compañía, pues le permiten a la gente, sobre todo los que han tenido lesiones cerebrales importantes y tal, reincorporar actividades cotidianas. Entonces es muy interesante. El modelo chino está apostando por una acción de Estado, donde diferentes ciudades del país aportan al desarrollo de esta industria. Lo decíamos al principio, ¿no? Eso es muy China, ¿no? O sea, decir, esto va para acá. El Cambridge Network lo está estudiando, y Beijing, por ejemplo, se centra en avances de precisión en electrodos, en chips neuronales y algoritmos de BCI. Shanghai, que también está muy enfocado en tecnología, es la primera zona de aglomeración BCI de China, y ahí está StarMed Technology, que es una startup que desarrolla un ecosistema de aplicaciones para implantes muy parecido a Android, lo que le permite una rápida transición del laboratorio a la clínica. Entonces, hablando de ciudades chinas que se dedican a este tipo de cosas, están Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, a donde vas a ir, y Foshan, que albergan un grupo sinérgico que combina innovación, ensayos clínicos y fabricación avanzada.
particulares Sichuan y Shandong se dedican a la innovación centrada en el paciente y la atención médica inteligente, además de que son sedes de New Source Brain Science, empresa pionera en implantes neuronales sin batería. Entonces, para estandarizar la tecnología y tener una cadena de suministro completa, este plan del 2030 de China consta de 4 pasos. 1. Apoyo político-económico. 2. Rápida evolución del panorama clínico. 3. Madurez de la industria manufacturera. Y 4. Inversión estratégica en el mercado. En las eléctricas tradicionales de BCI, las empresas chinas han logrado avances clínicos en la decodificación motora y del lenguaje, lo que decíamos de la gente que ha tenido, por ejemplo, lesiones de la médula espinal y la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares. Entonces ya ha habido más de 50 ensayos clínicos de BCI implantables, flexibles, completados a mediados de 2025. Entonces, pues China está creciendo, Bernie, en la neurotecnología y quiere competir con líderes como Neuralink, la ya mencionada empresa de Elon Musk, con Psychron o con Paradomics, que pues espera que entonces este mercado se sitúe en más de 17 mil millones de dólares para 2040. Me sorprende mucho, vaya, el tamaño del mercado me sorprende o mejor dicho, es de asombrarse lo bien estructurado que está este proyecto de China, pero pues al final eso es algo que hacen extraordinariamente bien en China. El gobierno regula todo y les dice tú vas de aquí para acá. O sea, esto que acabo de decir, estos 4 pasos para implementar, pues básicamente es un checklist de cómo crear una startup o un plan de innovación, lo que harías en cualquier organización, nada más que en el caso de China, pues la iniciativa privada y el gobierno pues son básicamente lo mismo. Entonces aquí lo implementan a forma de gran escala a nivel nacional, digamos, de forma muy, muy, muy interesante. Y pues ahora entonces enfocados en esto, que es una tecnología que la verdad entusiasma mucho, pues obviamente por las implicaciones que presenta pues para el futuro de la medicina, para la interfaz humano-computadora, en fin, muchísimas aplicaciones muy emocionantes que tiene esto del BCI, ¿no? Absolutamente. Fíjate que el otro día estaba viendo un TikTok y me llamó mucho la atención y me puse un poco a investigar. Sí. Y este fenómeno de cómo China puede escalar las cosas como ningún otro país en este planeta, sí, obedece a un poco de lo que estás explicando. Y es totalmente contraintuitivo para la gente que vivimos en Occidente, ¿no? Porque acá en Occidente así fuimos educados y es un poco la historia de todos nuestros países, de que las anarquías, lo que han hecho en la gran mayoría de los casos, pues es destrozar a los países, ¿no? Acaban en pobreza, con muchos conflictos, aislados, etcétera. Y en el caso de China, que es un gobierno comunista y que es una anarquía, solo hay un poder central y ese dictamina lo que hay que hacer, sucede algo muy distinto, porque es un anarquista pero capitalista. Tiene clarísimo que la manera de traer bienestar a todos los ciudadanos pues es a través de la generación de capitales y de tener ventajas competitivas como las naciones desde hace muchos años nos enseñaron en la escuela, en las clases de economía y todas esas cuestiones. Y resulta que esa combinación es muy efectiva para organizar a las empresas en cómo producir cualquier cantidad de productos, ¿no? Y yo no sabía que, por ejemplo, en China hay una región que solamente hace calcetines. Y entonces todos los calcetines salen de esa región. Ahí están las fábricas, ahí están los que hacen los hilos, los pigmentos y toda la logística está acomodada para ese propósito. Hay otra ciudad que se especializa en juguetes, otra en productos navideños. Shenzhen, pues es la electrónica y los semiconductores del mundo, en fin. Y entonces la logística dentro del país de quién fabrica qué, cómo se entregan, bajo qué reglas, los costos, los precios, los impuestos, cómo exportar, cómo llegar al mercado, es altamente eficiente. Y el caso de estas interfaces, los famosos BCI, los Brain Computer Interface, es una tecnología muy nueva, que igual me parece que es inevitable. Vamos a pasar de los rectángulos de plástico y cristal a las gafas. Tal vez pasemos por los pupilentes y eventualmente vamos a estar conectados a una máquina, ¿no? Así como estas películas de cyborgs y todas estas futuristas, ¿no? Entonces, Neuralink, que es una compañía de Elon Musk,
pues no sé si sea la más avanzada o la que hace más ruido o la que hace más marketing, pero si ves los pacientes que tiene, la velocidad a la que va, están desarrollando un robot que es como un sillón de dentista. Y el que coloca la interfaz es totalmente un robot porque es la única manera de agarrar escala y hacerlo más rápido. Pero las noticias es un poco el fenómeno como Boston Dynamics, ¿no? Veías una generación de robot y luego otra y decías, oye, qué increíble lo que hace Boston Dynamics. Y de repente te das cuenta que ya pasaron 20 años y cuando crees que eso ha evolucionado muchísimo, de repente volteas a ver a China y dices, no, hombre, estos ya van a 300 kilómetros por hora, rebasando por el acotamiento. Este tema que acabas de describir en esta nota, me parece a mí que tiene el potencial de tener exactamente el mismo patrón. Mientras en Occidente, Estados Unidos particularmente, está pensando en poner estas interfaces solo en las personas que tienen algún problema neurológico y totalmente en el ámbito médico, para el cuidado, etcétera. Pues en China no dudemos que en unos cuantos años te van a decir, oye, ¿quieres hablar sueco porque vas a ir a Suecia de viaje? Pues descárgate este paquete. Pégate esto en la nuca o tómate esto o lo que sea y vas a hablar sueco, ¿no? O imagínate, quiero saber de música o tocar un instrumento porque voy a ir a un concierto y entonces quiero tener una mejor inmersión o yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Y entonces la vida va a cambiar dramáticamente y por lo menos lo que vemos hasta ahora pareciera que esta fórmula que está aplicando China por lo menos es más efectiva en agarrar velocidad y escala, esas dos cosas, el volumen y la velocidad. Dicho sea de paso, hasta hace un par de años y porque Trump ha hecho hasta lo imposible por revertirlo, pues toda la fabricación de los iPhones, por poner un ejemplo de una compañía Apple, pues se hacían en China, porque ninguna otra región del mundo tiene la escala para fabricar a ese volumen, a esa velocidad, con esa innovación. Aunque la tecnología venga de California, los diseños y los planos y lo que tú quieras, el que ejecuta es el que está del otro lado y lo hace a una velocidad increíble, ¿no? Solamente, o sea, una empresa como Foxconn solamente puede existir en un lugar como China. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, ahorita que estamos, para cerrar el tema de los implantes neuronales, vi una nota que en un laboratorio en una universidad de Estados Unidos, la voy a encontrar y la vamos a poner en nuestro grupo de Telegram para que la gente nos haga favor de comentarla y verla, que pudieron ya uploadear el cerebro, las neuronas, neurona por neurona, de una mosca. Okay. Y le crearon ¿lo viste? Sí. Y ya le crearon ahí su multiverso a la mosca y la mosca ya anda volando. O sea, el cuerpo de la mosca está inerte, conectado con una interfaz a una computadora y la mosca vive ahora en una realidad virtual literal, muy de Black Mirror, solamente al nivel de una mosca. Pero vaya, o sea, ya estamos logrando hacer algo con este tipo de cosas con organismos complejos. Entonces, es bien interesante que esto que estás describiendo puede pasar mucho más rápido de lo que creeríamos, ¿no? Muy interesante. Absolutamente. Vamos con nuestro último tema del día de hoy, Bernie. Vamos a hablar de robots que están aprendiendo y rápido. Vamos. Cerramos con el postre para digerir mejor. Lu Weibing, que es el presidente de Xiaomi, afirmó que ya probó sus robots humanoides en sus plantas de producción de vehículos eléctricos. Entonces lo que se está buscando es aumentar la productividad de las fábricas. Ahí les encargo para nuestras chambas. Para integrar robots en nuestras líneas de producción, el mayor reto es que sigan el ritmo. En la fábrica de automóviles de Xiaomi, cada 76 segundos sale un coche nuevo de la línea de montaje. Los 2 robots humanoides son capaces de seguir nuestro ritmo, afirma este señor, Weibing. 2 robots humanoides pueden completar el 90% del trabajo en 3 horas, según declaró Lu Weibing a CNBC en una entrevista en el Mobile World Congress de Barcelona, y pueden realizar tareas como instalar tuercas y mover materiales. Entonces, pues se afirmó que contar con robots humanoides trabajando en fábricas y mejorando la productividad era un objetivo clave para Xiaomi. No, pues claro. En el futuro, los robots humanoides podrán reemplazar a los humanos en ciertas tareas y realizar tareas que los humanos no podrían realizar.
Sin embargo, pues el uso de sus robots en plantas de producción todavía está en las primeras etapas. Los robots en las líneas de producción no estaban haciendo un trabajo oficial, más bien eran pasantes, dijo Lu. Entonces existe una gran cantidad de empresas chinas, algunas de las cuales han salido a bolsa incluso recientemente, que desarrollan esta tecnología. Los expertos prevén que las empresas chinas aumenten la producción de robots este año, siendo el propio país uno de los primeros en adoptarla. Justo lo que decías, ¿no? Esta capacidad que tiene China de implementar a gran escala. Lu se mostró optimista sobre la robótica, pero también afirmó que era demasiado pronto para predecir el tamaño del mercado. Pues digo, yo le ayudo ahí al señor a decir que el tamaño del mercado pues es el tamaño del mundo, ¿no? Literalmente en donde sea que haya una fábrica, pues eventualmente va a haber necesidad de automatizar y de robotizar esos procesos que, como dice por ahí, los humanos o no hacen o no quieren hacer, o simplemente pues va a haber alguien que quiera que los haga, un robot que los pueda hacer 24/7 en lugar de tomarse ratos para descansar. Esto es un problema y una situación, pero al final es una situación con la que nos vamos a enfrentar ya, así que más vale que vayamos asumiendo que esto va a pasar muy independientemente de nuestra voluntad y que hay que entenderlo, asimilarlo y trabajar alrededor de ello. Sí, absolutamente. Y mira, yo no sé si la gente ubique la marca Xiaomi o MeToo, que también ese logo anaranjado que tiene, sí. Pero hace 15 años era totalmente evidente que ese señor se fusiló el concepto de un Apple Store, ¿no? Entrabas a una tienda de estas, de hecho claro. En México cuando llegaron, más pequeñas y metían más productos, pero minimalistas, con el mismo tipo de mesa, el decorado de la tienda con las pantallas y cómo se exhiben los productos y todas estas cuestiones, ¿no? Y recuerdo que pues era muy sonado el comentario de que pues era muy descarado cómo había copiado estos conceptos, ¿no? Pero independientemente de si los estaba copiando o no, lo relaciono con la nota anterior de la escala. En su momento Apple anunció que iba a fabricar un automóvil, ¿te acuerdas? Que de hecho hicieron inversiones y contrataron a todo un equipo de trabajo y hablaban claro. Que iba a ser eléctrico y que iba a estar increíble porque iba a ser muy minimalista, como un iPhone y todas estas cuestiones. Y por supuesto que eventualmente iba a tener conducción autónoma. Y quién sabe qué pasó acá en Occidente, seguramente Apple estaba muy entretenida haciendo millones y millones y millones de dólares con la línea de productos que tiene y acabó abandonando ese proyecto, ¿no? Mientras que en China, pues este señor, no solamente lo que mencionas en la nota de los robots, sino que el robot trabaja en una fábrica de automóviles de Xiaomi, que cada 76 segundos sale un automóvil, ¿no? O sea, sí. El señor rebasó por la derecha y ya no le ves ni el polvo, ¿no? Se fue lejísimo, ¿no? Ya está iterando con la misma visión que podrías decir que, no sé, un Elon Musk, que pues, es el empresario sin lugar a duda, o el emprendedor visionario, pues más vanguardista, más echado para adelante, que cuando ve el potencial de los robots humanoides, me refiero a esta forma en particular, saca el Optimus. ¿Te acuerdas que en una presentación, no sé si era de un Tesla o algo así, salieron unas personas disfrazadas de Optimus con unos como mayones, salieron ahí bailando, no sé si eran hombres o mujeres, y todo el mundo dijo, oye, este tipo es un payaso, ¿no? Eso no son robots, simplemente lo hace para quién sabe qué cosas. Y bueno, a los 6 meses ya tenía un robot que se movía más lento que la maquinaria de un reloj de cuerda y súper torpe. Y otros 6 meses y el robot fue evolucionando. Y hoy en día, pues, es uno de los robots, al menos del lado de las compañías que están en Estados Unidos, bastante competitivo, que se mueve en un rango razonablemente bien. Puedes entender el potencial que tienen los robots, pero no se comparan con lo que ya trae China, ¿no? La velocidad a la que está desarrollando y lo que está generando, a mí me parece, sin lugar a duda, que es espectacular. Y fíjate, hace una semana me encontré un tweet creo que el tweet alguien lo retuiteó y me parece que es como de hace un año. Es el fundador de la empresa Midjourney. ¿Te acuerdas cuando empezaron todas las inteligencias artificiales, que era la más avanzada para generar imágenes? Y luego ya muchas otras hicieron lo mismo. Pero este señor dijo algo en una conferencia súper importante. Digo, déjame como contexto que ya muchos visionarios y muchas empresas tecnológicas
han apostado que alrededor del 2040 seguramente va a haber más robots humanoides en el mundo que seres humanos, ¿no? Correcto. Vamos a rebasar, si fuera en este momento, pues habría más de 8,000 millones de robots. Si no me equivoco, creo que en el 2040 la población está estimada alrededor de 12,000 millones de seres humanos. Pero bueno, lo que dijo este señor es, haciendo cálculos, que si tú tuvieras 5 millones de robots humanoides y les das las herramientas y los materiales en la isla de Manhattan cuando está totalmente desértica, hace 300 años, el tiempo que les llevaría construir todo, los puentes, los parques, los edificios, la infraestructura sería solo de 6 meses, ¿no? En 6 meses, si les das los materiales y tienes el dinero, trabajando 24 horas al día, se aproximadamente unos 5 millones de robots se pueden aventar un Manhattan. Entonces, yo sé que suena tremendamente de ciencia ficción y muy, muy futurista, pero en las siguientes décadas el mundo va a cambiar muchísimo porque pues, la industria aeroespacial se va a seguir desarrollando, el ser humano eventualmente se va a ir a órbita, a lo mejor de turismo o para poner data centers o yo qué sé, algunas cuestiones, pero eventualmente esta infraestructura va a empezar a crecer y entonces el uso de los robots tiene mucho sentido en un montón de industrias que tienen mucho peligro o que simplemente son totalmente inhóspitos para un ser humano, ¿no? Como por ejemplo pretender habitar la Luna o Marte, que son el satélite o el planeta más asequible, más cercano y más asequible que tenemos, pues usar esta tecnología es mucho más factible que exponer vidas humanas. Totalmente. Ahí es donde tenemos puesta la mira. Y digo, pues esto es algo que veníamos soñando desde que se inventó la ciencia ficción y desde que el hombre pudo fantasear. Pues yo no sé de qué se quejan, la verdad. Ahora ya lo estamos logrando. Ahí van a estar los robots para hacer esos trabajos que no queríamos hacer. Y bueno, lo digo de broma, pero ya, hablando en serio, pues sí, hay una discusión importante, ya la hemos retomado. Los humanos vamos a tener que pensar en qué vamos a hacer y en qué nos vamos a dedicar. El propio Elon Musk lo dijo muy bien el otro día. Decía, el trabajo ha, digamos, delimitado o determinado, mejor dicho, quiénes somos. Y lo platicábamos, ¿no? Decíamos, cuando conoces a una persona, prácticamente lo siguiente que le dices después de tu nombre es a qué te dedicas, ¿no? O qué haces. ¿Qué va a pasar cuando eso ya no sea lo que determina tu forma de ser, tu personalidad? O sea, ya no soy Ricardo Maza y hago marketing o lo que sea, sino que, vaya, o sea, necesito resignificar un poco la existencia humana y eso es bastante profundo. Pero tú lo decías muy bien el otro día también. O sea, a ver, los humanos pasamos mucho tiempo antes de que el trabajo de determinar a quiénes somos y a qué nos dedicamos. Entonces, va a ser muy interesante. Estamos viviendo sin duda épocas fascinantes y pues esperamos estar aquí y seguir aquí para poder, pues cuando menos contar el cuento aquí al lado de ustedes en este podcast que conocemos con mucho cariño que se llama Tecnófagos. Bernie, pues se nos acabó el tiempo, así que vamos a terminar este episodio. Yo le quiero agradecer a Mario Terrés, que estuvo en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción, a Diana Álvarez, que estuvo en la producción y que además de eso también estuvo contaminando de ideas a Bernie. Entonces por eso el día también ya se quiere ir de viaje a lejanas tierras. Entonces ni modo, ahora ya yo tengo que lidiar con todo eso. Es contagioso, tengan cuidado, no se acerquen, no convivan con alguien que viaje mucho porque se les puede pegar. Exactamente. Pero bueno, Bernie, te estaremos esperando aquí con mucho cariño. Todavía alcanzamos a sacar un episodio más esta semana. Así que, y luego ya andarás por allá por China. Pues gracias a todos, mi querido Bernie. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti por estar una vez más en Tecnófagos y permitirme ser parte de este proyecto también. No, al contrario, un placer platicar contigo de todos estos temas que siempre son muy interesantes y esperamos que igualmente así le parezca a toda la gente que amablemente nos escucha. Nos escucharemos entonces más adelante en esta semana. Esto es Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.